Hola amigo, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. El arameo es otro de los idiomas más antiguos de la humanidad. Era la lengua que se hablaba en importantes imperios de la antigüedad, como el asirio, el babilónico y el persa, que llegó a tener un área geográfica impresionante como se muestra en este mapa. El hecho de que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob estuvieran relacionados con Harán probablemente explica la declaración hecha por Moisés cuando dice: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, que aparece en el libro del Deuteronomio. Los judíos adoptaron el arameo durante el periodo del exilio, haciéndolo su lengua común desde el siglo VI a.C. en adelante. En el siglo I, en la Tierra Santa, se hablaba arameo. Esta era la lengua de Jesús. En hebreo estaban escritos casi todos los libros del Tanakh, salvo algunos breves pasajes en arameo. Por ejemplo, en el libro de Esdras, el libro de Daniel, un versículo del libro de Jeremías y una palabra en el libro del Génesis. Por otra parte, en la liturgia sinagogal se leían las escrituras en hebreo, pero inmediatamente se leía un targum o traducción comentada del mismo texto en arameo para que fuera entendible por todos. Hoy vamos a hablar de la peshita, una palabra que significa simple o sencilla, una de las más antiguas e importantes versiones de la Biblia en una lengua distinta de la hebrea o griega. Esta fue realizada en el reino de Asiria, por lo que es también conocida como Biblia siriaca. Su importancia no solo radica en su antigüedad, sino también en la lengua usada, ya que el arameo pertenece al mismo tronco dialectal que el hebreo. Antes de la peshita, circulaba un texto bíblico en arameo, conocido hoy también como siriaco, llamado Vetus Sira o Sirio Antiguo. El Antiguo Testamento muestra una relación muy estrecha con los targum judíos, aunque no se ha podido probar si su origen es solo judío o judeo-cristiano. La historia del Nuevo Testamento en siriaco antiguo arranca del Diatésaron, o armonía de los 4 evangelios, realizada por Tasiano en torno al año 170 después de Cristo y que tuvo una gran difusión entre las iglesias de Oriente y Occidente, al punto de servir de base para muchas de las versiones de los evangelios, entre ellas la armenia, la etiópica, la árabe antigua. Es célebre el comentario en arameo sobre el Diatésaron que realizó el diácono sirio San Efrén. Esta versión fue traducida al idioma siriaco entre el siglo I y II después de Cristo para suplir las necesidades que tenían las comunidades judías y cristianas de las escrituras en la lengua que hablaban comúnmente. Algunas fuentes históricas aseguran que alrededor del año 180 después de Cristo ya existían versiones siriacas del Nuevo Testamento que circulaban entre las iglesias. El trabajo de traducción de ambos testamentos se realiza en momentos distintos de la historia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en gran parte fue traducido directamente del hebreo, salvo algunos pasajes para los que se usaron textos arameos o libros de la Septuaginta griega. En cuanto al Nuevo Testamento, muchos estudiosos defienden hoy la existencia de una redacción original de estos libros en arameo y no una traducción del griego a esta lengua. En este sentido, se afirma que el Evangelio de Mateo fue originalmente escrito en arameo y luego traducido al griego, aunque no hay total certeza sobre esto. En los evangelios, en general, sí sobreviven muchas frases arameas, tales como Talita Kumi, Abba, Efatá y Eloi, Eloi, lama sabactani. En San Pablo también hay expresiones arameas como Abba o Maranatá, y también en el libro del Apocalipsis. El caso es que hasta el siglo V, la peshita, que contenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se convirtió en la versión oficial de las Escrituras en el idioma arameo. No hay consenso sobre la recopilación definitiva de este texto, pero muchos estudiosos creen que fue hecha en el siglo V por Rábula, obispo de Edesa. Pero hoy se descarta esta posibilidad después que se ha descubierto que el texto que el obispo utilizaba era de una época anterior y escrito en siriaco antiguo.
La Peshitta es la más querida entre las distintas versiones de la Biblia porque ayuda a entender de una mejor manera el idioma común en los tiempos de Jesús y nos permite tener una mejor comprensión de textos escritos originalmente en arameo. Ello ocurre porque entre los 22 códices de la Peshitta que se conservan no hay variantes textuales. Todos son iguales, como si hubieran sido fotocopiados. Y esto no ocurre con los manuscritos griegos, que como ya hemos hablado, tienen varios miles de variantes y diferencias entre sí. Esto sería, para los especialistas, una prueba del respeto que los copistas tendrían por los originales del texto arameo. Hay que distinguir, por cierto, la Peshitta de otras versiones en lengua siriaca, como son la curetoniana, filoxeniana, sinaítica, etcétera, que son muy posteriores a este texto que venimos hablando. Por una parte, la Peshitta muestra los influjos de los Targum, que como ya he dicho, son comentarios de los textos. Por otra, se aprecia cierta relación con el lenguaje y estilo de la Septuaginta griega, aunque no es fácil saber si este influjo le viene de la primera edición o de revisiones posteriores. Algunos libros considerados canónicos no aparecen en los manuscritos más antiguos de la Peshitta del canon antioqueño, como son la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, Judas y el Apocalipsis. Pero en la Peshitta que se usa en las iglesias sirias actuales, sí están estos libros, incluso la mayoría de los libros deuterocanónicos, Eclesiástico, Baruch, Tobías, primero y segundo de los Macabeos y Sabiduría. Hay versiones de la Peshitta que usan algunas iglesias ortodoxas que tienen libros apócrifos como los Salmos 151 al 155, el Apocalipsis de Baruch, el libro de Enoch, el libro de los Jubileos, etc. Pero las versiones católicas bajo el Patriarcado de Damasco no tienen apócrifos, y sí nuestras mismas cantidades de libros canónicos, tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos. En cuanto al alefato de la Peshitta, resulta curioso que el arameo siriaco puede encontrarse en 4 formas distintas. Existen manuscritos con escritura cuadrada igual a la hebrea, al punto que si no se conoce esta lengua, no sería posible distinguirla en lo absoluto. Otros están en estrángelo, una forma de mayúsculas utilizada en los manuscritos más antiguos. Luego hay otros en certo, tal como se hablaba en el occidente de Siria. Y finalmente algunos en nestoriano, que era la escritura propia de esta antigua secta cristiana. El arameo siriaco se convirtió a la postre en el transmisor cultural y religioso del cristianismo ortodoxo sirio, difundiéndose a través de Asia hasta lugares tan lejanos como las costas de la India y el oriente de China. Esta lengua es aún utilizada en países como Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Israel, Georgia, Líbano, Rusia y Turquía, por comunidades que lo usan principalmente en sus libros litúrgicos para el culto. La Peshitta es la Biblia de todas las iglesias de Siria, Asiria, Caldea y el Asia Central, es decir, el texto oficial que usan para las celebraciones litúrgicas y para la vida de fe diaria las iglesias ortodoxa siria, católica siria, asiria de Oriente, ortodoxa malankara, las iglesias católicas de rito caldeo, maronita, Siro-Malabar y Siro-Malankara de la India, etc. Una cantidad de iglesias y fieles nada despreciable de una parte importante del mundo. Por esta misma razón, es un texto ecuménico que se comparte sin problemas por todas estas iglesias de tradición católica y ortodoxa. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y no olvides compartir con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.